What's up, guys? I'm Chris, and today we got Casey Chambers with a cover from Eminem, and it's Lose Yourself. But this is a live version in the Civic Theatre, Newcastle, Australia, I think. I don't know. Okay, don't forget to activate the subtitles and hit the like button too. I appreciate it. And let's check this out. Oh, wait. Give me. Yeah. Well, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, and he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd rose so loud. He opens his mouth, but the words won't come out, and he's choking now. Everybody's choking now, and the clock's run out. Time's up. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He's choked. He's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it. He knows his hope backs to these ropes. It don't matter. He's stoked. He knows that he's broke. He's stagnant. He knows when he goes back to his mobile home, it's back to the lab again. No, this old rhapsody. Better go capture this moment and hope. Whoa. Oh. A ver, yo no la. Es primera vez que la escucho. No sabía que iba a ser. Que era de este estilo de música, ¿sabes? Eh, la verdad no sé qué decir. La verdad no sé qué decir. Me tiene sin palabras. O sea, es una mezcla media rara. No por el hecho de que sea Lose Yourself de Eminem, sino que eh, me hace recordar ella en su estilo, me refiero, no en la forma de cantar, sino que como con su estilo a Janis Joplin, pero después la escucho cantar y es como, no sé, me tiene sin palabras de verdad, pero me gusta ver las florituras que hace con la voz, muy bien, nada que decir. Se nota la calidad vocal que tiene. Eh, wow. Rabbit is choked. He's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it. He knows his hope backs to these ropes. It don't matter. He's stoked. He knows that he's broke. He's stagnant. He knows when he goes back to his mobile home. Ya sé a quién me recordó. A Touch Sultana. A eso era lo que me sonaba como medio parecido. Mm. Eso era lo que, como lo que me llamaba la. Por eso les decía que era como una combinación medio rara, porque yo la veo y me hace pensar en Janis Joplin, pero la escucho cantar y me recuerda a Touch Sultana, entonces como que Back to the lab again. No, this old rhapsody. Better go capture this moment and hope it don't pass him. You better lose yourself in the music the moment you want it. Better never let it go. You only get one
once in a life. Lo otro que me hace pensar es que, bueno, ahora que estoy reviendo Supernatural, como por tercera vez creo, em, porque sí, es mi serie favorita. em, esta versión sería ideal para Supernatural, ¿sabes? En algún capítulo de Supernatural. Como por ejemplo, bueno, uno de mis capítulos favoritos y que me da mucha pena, que es el de 99 Problems. Un muy buen capítulo de la quinta temporada. Creo que el 20, 19 o 20 por ahí de la quinta temporada. Pero ese capítulo, por ejemplo, al final del capítulo, en la escena de Dean, eh, con Lisa, que todos sabemos que Dean tendría que ser el agua Lisa, Dios mío. Eh, por ejemplo, esta canción, esta versión hubiera sido, por ejemplo, me viene a la mente en esa escena o con cualquier otra escena, pero de ese estilo me refiero, ¿sabes? O sea, así como triste, melancólico, ¿sabes? Entonces me gusta, se me viene a la mente, se me vino a la mente Supernatural básicamente porque Supernatural usa muchas, en su banda sonora tiene muchos covers de otras canciones a este estilo, ¿sabes? Me refiero a más sadness. So smooth, so smooth. These souls escaping through this hole that escaping. This world is mine for the taking, and make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom is close to postmortem. He only grows harder, he only grows harder, he blows. It's all over these holes, is all on him. Coast to coast shows, he's known as a globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father, he goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause here goes the cold water. His O's don't want him no more. He's gold product, they moved on to the next smoke flows. He knows dove and so nada. So the soap opera is told and unfolds. I suppose it's so, partner, but the beat goes on. Ba-da-dum-da-dum. You better lose yourself in the music the moment you want it. But I never. Me llama la atención lo callado que está el teatro, ¿sabes? Me llama la atención lo silencioso de la presentación. Pero yo creo que ellos están igual que yo creo que están embobados, o sea, es que no, la escucho y no, y me sale solamente eh, quedarme viéndola y escuchándola, ¿sabes? O sea, no me nace decir nada. Y eso te demuestra siempre que es algo que de repente yo sé que soy muy pesado muchas veces repitiendo esto, pero cuando yo siempre he dicho, hay artistas y hay artistas, ¿sabes? Y hay gente que nace con ese potencial y hay gente que se lo va labrando en el camino, con sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Eh,
Y este es el tipo de artista que nace con esa esencia. Es algo que no se aprende, que no se enseña. Y tú lo sientes cuando lo escuchas cantar, ¿sabes? Cuando escuchas cantar a ese tipo de artista, tú lo notas, lo sientes, es imposible no verlo, ¿sabes? Y eso es lo que aquí me pasa a mí con Casey, ¿sabes? Que a lo que me refiero, no me nace decir nada, o sea, es como que, wow. Y cuando tú escuchas este tipo de covers, este tipo de reversiones de canciones icónicas como lo es Lose Yourself, a este punto ya es icónica esa canción. De repente sientes que la canción tiene un resignificado, ¿sabes? O sea, que toma otra importancia, otra relevancia la canción. Never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. A ver, de acuerdo, eso yo no me lo esperaba. Yo es primera vez que escucho a Casey Chambers. Por nombre sé quién es, pero nunca lo había escuchado. Bien, bien ahí. Lo que elegí para comentar es impresionante cómo te puede cambiar la atmósfera o el sentimiento, el banjo, ¿sabes? Que el banjo generalmente uno a veces lo escucha y es un poco más, digamos, feliz, pero es impresionante cómo dependiendo un instrumento en general de cuerdas, a mi parecer, es impresionante cómo puede cambiar tanto la atmósfera de un lugar dependiendo de quién lo toque y cómo lo toque. Y aquí queda claro con el banjo, ¿sabes? Por eso digo, o sea, el banjo es que generalmente uno lo escucha como feliz, ¿sabes? Con country ahí sonando a tope y todo. Eh, y después escuchas esto y te da como que te acongoja, te da otro sentimiento escuchar un banjo así como más triste. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a no more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. And I was playing in the beginning, and the mood all changed. Well, I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and never write the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All this pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Just made me goddamn food stamps on my diaper, and it's no movie, there's no MacGyver. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to beat a water my sea. Plus, teeter-totter caught up between me and a father and a prima donna. Ah, sí, de verdad, o sea, me, me fascina, pero definitivamente me da la sensación de escuchar distintos artistas, ¿sabes? Eh,
Por ejemplo, la guitarra aquí me hace pensar mucho en lo que era el tipo de guitarra de Audioslave, ¿sabes? Y aquí en esta parte me hizo recordar mucho a lo que es Imagine Dragons. Me refiero en el tema de ese semi-rapeo en las canciones de Imagine Dragons. Entonces, por eso les digo, de repente me da la sensación de escuchar mucha influencia de muchos otros artistas o muchas otras bandas. Por eso se los decía en un comienzo, que de repente me da la sensación de verla y pensar en Janis Joplin y después escucharla cantar y pensar en Touch Sultana. Escuchar ahora la guitarra aquí que se la está sacando así, se la sacó y la puso sobre la mesa y espectacular. Y me hace recordar a Audioslave, por ejemplo, y aquí después en este semi-rapeo te hace pensar en un poco en Imagine Dragons, por el tema de cadencia, entonces como que me gusta, me fascina. Como les digo, por nombre yo sabía quién era Casey Chambers, pero nunca la había escuchado. And I was playing in the beginning, and the mood all changed. Well, I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and never write the next cipher. Best believe somebody's playing the Pied Piper. All this pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Just made these goddamn food stamps go buy diapers, and it's no movie, there's no MacGyver. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to beat a water my C plus teeter-totter. Ahí, en esa parte donde yo le digo que me hizo pensar en Imagine Dragons. Put up between me and a father and a prima donna, baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot another day. And my nightmares got me to the point I'm like a snail. I got to formulate a plot for end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mom, I love you, but this train has got to go. I cannot grow old and sad and flat, but here I go with my shot. Please fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you want it. Better never let it go. You only get one shot to not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you want it. Better never let it go. You only get one shot to not miss your chance to blow. This opportunity comes. De repente el video como que se pega, no sé qué, pero no es problema mío, sino que es de la grabación es el video. No sé, me pone feliz. ¿Qué quieres que te diga? Me pone feliz. Yo creo que ustedes lo vieron, la disfruté mucho, mucho. No sé, me dejó sin palabras, o sea, uf, me encanta.
como les digo, o sea, había momentos, no sabría qué más decir porque no me nace decir nada más, ¿sabes? O sea, me costaba encontrar algo que decir, estaba tan embobado, tan encegado con la presentación que no se me ocurría qué decir, no podía pensar en qué decir, ¿sabes? Solamente me podía sentarme y disfrutarlo. Yo creo que ustedes lo notaron, o sea, se notó mucho eso. Bueno, eh, espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Chris, and remember, always be gentle. Bye.